Pero sin dudas, toda la región, todo el continente sigue pendiente de lo que está pasando en el Caribe, en las costas de esta Venezuela, que a nivel futbolístico está en una situación muy diferente a la que está a nivel país, y donde ayer finalmente decidió dar el primer paso el gobierno de Donald Trump. Veníamos hablando aquí de las opciones que estaban barajadas sobre la mesa del presidente en el Salón Oval de Washington, D.C., y estaba claro, semejante despliegue nunca visto en décadas de la cuarta flota de los Estados Unidos. Estamos hablando de 8 buques de guerra, de un submarino nuclear, de más de 4.000 efectivos, entre ellos más de 2.000 Marines, aviones espías. No había forma de que esto fuera solamente para amedrentar con las posiciones. Algo iban a hacer. Y lo primero que iban a hacer era interceptar y atacar embarcaciones, en lo que constituye el primer ataque en la historia de Estados Unidos contra una organización narcoterrorista en América Latina, porque antes podíamos encontrar a la Guardia Costera interfiriendo, por ejemplo, una embarcación portando droga rumbo a los Estados Unidos. Ahora, un ataque donde directamente se fulmina una embarcación, como ocurrió con esta lancha ayer en el Caribe, que tenía droga y 11 miembros del Tren de Aragua, eso y ese tipo de operaciones solo las veíamos en Medio Oriente contra blancos del terrorismo más convencional. Por eso esto marca un antes y un después, y es un mensaje directo a Maduro, que así confirmaba ayer Donald Trump desde la Casa Blanca. Come out, and when you leave the room, you'll see that we just over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat, and you'll be seeing that, and you'll be reading about that. It just happened moments ago, and our great general, head of the Joint Chiefs of Staff, who's been so incredible, including what took place in Iran, knocking out potential nuclear power for a long time to come. I think within a month they would have had it if we didn't do what we did. But he gave us a little bit of a briefing, and you'll see. And there's more where that came from. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time. And we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela. So we took it out, and you'll get to see that after this meeting is over. El blanco en este caso no fue el Cártel de los Soles, sino la otra organización criminal que ha surgido en Venezuela al calor del régimen. Uno podría decir, el Cártel de los Soles es directamente el régimen en sí mismo, porque lo lideran los principales mandos militares, con Diosdado Cabello a la cabeza y Nicolás Maduro como principal beneficiario. El Tren de Aragua surgió, como sabemos, en la cárcel de Tocorón, en Aragua, en el estado de Aragua, pero con mucha complicidad de parte del régimen y con reportes del FBI que marcan que el régimen mandó adrede a miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos para hacer operaciones de desestabilización, por eso ya muchos han sido expulsados. Pero veamos lo que fue este ataque publicado por la Casa Blanca y por el propio Trump. Esta es la lancha que tenía varios bultos donde presumiblemente había droga. Había 11 miembros del Tren de Aragua, según lo que informa oficialmente Estados Unidos. Y el ataque, que no está claro si fue realizado con un dron, se habla de un ataque cinético, que sería el ataque con algún tipo de proyectil que no tiene tanta capacidad explosiva, sino que impacta a través de la velocidad y la masa del proyectil en sí mismo, pero que pulveriza directamente esta embarcación. Es todo un mensaje para Maduro, pero además para todos los carteles de la droga, y es que se hace efectivo esto que nosotros te habíamos contado acá en la pantalla de News hace unos 2 meses aproximadamente, menos creo, un mes, y es esta directriz que Trump le da a las Fuerzas Armadas estadounidenses, por las cuales autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir contra los carteles de la droga que hayan sido designados organizaciones terroristas transnacionales. Es un cambio de época. Hoy el eje es Maduro, pero esto va más allá de Maduro y del régimen venezolano. La Casa Blanca se permitió hasta satirizar con esta situación a partir de una imagen que se vio en esta conferencia de prensa que daba Trump cuando se acercaba un periodista, fíjate, terroristas eliminados, adiós en español, escribe la Casa Blanca, y le muestran, ¿no?, la imagen donde vuela
directamente por el aire esta lancha y el adiós. Esto no lo tradujimos nosotros, esto es esencialmente lo que publica la Casa Blanca. Pero ¿por qué te digo que este es el primer paso? No es casual que Trump anuncia que el general que está supervisando estas operaciones es el mismo general que supervisó la operación Martillo de Medianoche, la operación a través de la cual Estados Unidos, con los bombarderos B-2, destruyó el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, sobre todo la central de Fordow, que, como sabemos, estaba muy escondida debajo de la tierra y era muy difícil de acceder y de atacar para Israel, que estaba en ese momento en la guerra directa contra Irán. ¿Por qué? Porque te venimos contando que una de las opciones de las que se habla mucho en los pasillos de la Casa Blanca es que Trump haga un abordaje similar, que no busque una invasión, pero sí quizás un ataque fulminante contra blancos del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, esta es la primera parte, pero va a haber más. Y esto lo acaba de decir hace un ratito el propio jefe del Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Escuchémoslo. That should be worried is Nicolas Maduro, who's running effectively as a kingpin of a narco state, not actually elected and indicted for $50 million by the United States. And we know he's involved in the types of drug running that has affected the American people directly. So China and other countries are going to say certain things, and that's their prerogative. What we have there in the Caribbean is a clear demonstration of military might. President Trump has shown, whether it's the southwest border, whether it's the Houthis in freedom of navigation, whether it's Midnight Hammer in Iran, that the precise application of American power can have incredible impacts and reshape dynamics around the world and in the region. So Nicolas Maduro, as he considers whether or not he wants to continue to be a narco trafficker, has some decisions to make, and that's all I'll say about that. Is regime change our goal there? Well, that's a presidential decision, and we certainly understand the indictment. We understand the $50 million. Anyone would prefer that he would just give himself up, but that's a presidential level decision, and we're prepared with every asset that the American military has. Es muy contundente lo que estamos viendo por parte de la Casa Blanca. Lo escuchaste recién, Nicolás Maduro tiene que tomar una decisión. Mientras decida seguir estando al frente de una organización criminal que se dedica a desestabilizar a la región y a enviar drogas hacia los Estados Unidos, va a ser un blanco de una Casa Blanca que está decidida a utilizar todo el poder de la fuerza militar, pero además de la fuerza persuasiva y disuasiva que tiene Estados Unidos, para cambiar el mapa geopolítico, como lo ha hecho o lo intenta hacer en Medio Oriente y como lo está tratando de hacer ahora sí con mucha fuerza en nuestra región. Por eso esto difícilmente quede así. Me parece que lo que estamos viendo son los primeros capítulos de una historia que se va a seguir gestando a la espera de que haya algún movimiento dentro de Venezuela. Un movimiento en el cual algunos de los miembros del régimen se den cuenta de que es más negocio entregarlo a Maduro o convencerlo a Maduro de que se vaya a seguir parapetados en el poder como están en este momento. Bueno, por eso también hay un papel allí de la oposición y de su líder, que es María Corina Machado, que tiene que proyectar ante Estados Unidos y ante los propios venezolanos que si Maduro cae, no va a haber caos. Que si Maduro cae, tiene que legitimarse lo que se votó el año pasado en las elecciones de julio, que arrojar un resultado categórico, y es que ella, a través de su liderazgo, la genuina líder de básicamente la ciudadanía venezolana, y que el presidente que ganó las elecciones es Edmundo González Urrutia. Por eso está hablando mucho María Corina Machado. Escuchemos lo que dijo hace un rato. Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores. Pero por más que intentan amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados, porque así lo decidimos los venezolanos y contamos con el apoyo de los demócratas del mundo. En la misma línea había hablado también Edmundo González Urrutia en estas horas, planteando, bueno, estamos comenzando un proceso de transición en Venezuela. No sabemos si esto efectivamente va a ser así. Ahora, que sin duda estamos ante un potencial punto de inflexión, está claro. Hay que seguir
paso a paso. Obviamente es un régimen el que conduce hoy Nicolás Maduro, que tiene en el fondo el soporte militar criminal de Diosdado Cabello, que ha demostrado una capacidad de supervivencia que no puede ser subestimada, porque ya ha demostrado en muchas ocasiones que no caía cuando parecía inevitable su caída. Ahora, está enfrentando una amenaza de nuevo tipo. Y Maduro, que ya no sabe qué hacer. A veces, por momentos, le dice a Trump, acá la culpa es de Marco Rubio. Después le dice, yo quiero cooperar con vos en la lucha contra el narcotráfico. Después, que termina diciendo, bueno, en definitiva, saben que el problema acá es que vienen por el petróleo. El mismo discurso de siempre. Ayer lo repitió después de que se conociera este ataque. Pero ellos vienen, de verdad, verdadita. ¿Tú sabes por qué vienen? Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Por el gas. Tenemos la principal reserva de petróleo de Venezuela y ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, le pertenece a ustedes. Ese petróleo es de ustedes, ¿oyeron? De ustedes, de estos niños y estas niñas. Esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela. Primera reserva de petróleo del mundo, cierto, 100%, hoy absolutamente subexplotada, precisamente porque en vez de utilizarla en representación y en beneficio del pueblo venezolano, ha sido utilizado en beneficio de una casta política que se termina convirtiendo en un régimen criminal como es el que hoy conduce Nicolás Maduro. Y eso explica que toda esa riqueza que tiene Venezuela, que hace 30 o 40 años lo ubicaba como el país de mayor poder adquisitivo de América Latina. Ustedes veían PBI per cápita, es decir, riqueza por ciudadano de toda América Latina, arriba de todo estaba Venezuela. Esa Venezuela donde hoy un docente, un médico, un enfermero cobran 3, 4, 5 dólares al día por la destrucción que generó el chavismo. Entonces, no deja de ser realmente un gesto importante de un caradurismo, bueno, al que nos tiene acostumbrados Nicolás Maduro, que después le volvió a hablar a Donald Trump, insistiendo en esto. Hoy Trump no es el que manda, la culpa de todo la tiene Marco Rubio. Y en parte tiene razón, no porque Trump no mande, si alguien manda es Donald Trump, pero porque está claro que parte del gran problema que tiene Maduro es que quien está conduciendo la política exterior estadounidense hoy es Marco Rubio, que conoce muy bien cómo funciona el régimen venezolano y que sabe que por un medio voto tiene que hacer todo lo posible para que no esté más en el poder ese régimen. Así le hablaba a Trump de Marco Rubio. Inventan un relato, un cuento, que nadie les cree. La juventud de Estados Unidos no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Le digo a la familia Trump, quieren manchar el apellido Trump de sangre, de sangre. Y lo que estoy diciendo, tengo pleno conocimiento, y mira que nosotros tenemos bastante conocimiento de inteligencia internacional. Yo sé lo que dije ayer en mi rueda de prensa, ¿ustedes la vieron? Humildemente, pues. Ahí estaba Nico Obrero Maduro. Y justamente Marco Rubio es que está realizando la gira de la que te venimos anticipando hace varios días, que lo tiene ya en México, que lo va a tener después en Ecuador, porque lo que está buscando es el apoyo más amplio posible a toda esta ofensiva que está liderando Trump, para que no sea una cuestión solo estadounidense, en algo de lo que no hay duda, y es de que toda América Latina sería beneficiada con el fin de la dictadura venezolana, que se ha convertido en el mayor factor de desestabilización en la región, por lo que implicó la expulsión de más de 8 millones de venezolanos, por lo que implica tener una usina de terrorismo que le da pasaportes a los miembros de Hezbollah, que financia campañas en distintos países de la región, que es responsable de asesinatos, como ha ocurrido, por ejemplo, con Ronald Ojeda en Chile, que tiene vínculos tan claros con una organización como el Tren de Aragua, que está a cargo, por ejemplo, de crímenes como la trata de personas de forma brutal en toda América Latina. Hemos visto en Perú, por ejemplo, y por dar solo un caso, investigaciones impactantes que has visto aquí por la pantalla de News. Digo, esta es la realidad de una región que está realmente harta de tener que lidiar con un régimen como este, que obviamente solo tiene el apoyo de unos pocos. Ahora vamos a ir respecto de esos apoyos, pero que evidentemente
tiene incentivos para apoyar esta ofensiva de Estados Unidos. Por eso hablaba Marco Rubio, antes de abordar el avión que lo iba a llevar a México, acerca de la decisión que ha tomado Estados Unidos con la cooperación de América Latina de seguir combatiendo los cárteles de la droga. The president is going to be on offense against drug cartels and drug trafficking in the United States. It destabilizes not just the country, but the entire Caribbean basin. These particular drugs were probably headed to Trinidad or some other country in the Caribbean, at which point they just contribute to the instability these countries are facing. So the president's been very clear that he's going to use the full power of America and the full might of the United States to take on and eradicate these drug cartels, no matter where they're operating from and no matter how long they've been able to act with impunity. Those days are over. Habrá que ver cuál es la reacción de Claudia Sheinbaum. Seguramente no sería extraño que Sheinbaum públicamente se manifieste en contra de cualquier intervención, porque es lo que viene planteando siempre, pero por lo bajo, Sheinbaum, que es muy pragmática, más allá de todo ese discurso que aparentemente la muestra como una líder radicalizada de izquierda, en los hechos ha demostrado un enorme pragmatismo en la cooperación con Donald Trump, por ejemplo, ya enviando más de medio centenar de capos mexicanos que han sido extraditados desde que ella está en el poder, además de otras medidas que ha tomado para ejercer presión sobre los carteles, respondiendo a las exigencias de Donald Trump. Por eso, más allá de lo que haya a nivel de la superestructura del discurso que vayamos a escuchar, atención con los acuerdos que pueda haber debajo de la mesa por parte de la presidenta mexicana y Marco Rubio. Ahora, después están los que son cómplices. Cómplices por muchas razones, pero económicas más que ideológicas. Y ahí está obviamente el presidente colombiano Gustavo Petro, que sigue en esta campaña, hoy convertido, la verdad, en el principal defensor internacional que tiene Nicolás Maduro, porque también habló en duros términos de este ataque que realizó Estados Unidos. Veamos lo que publicaba en su cuenta el presidente colombiano. Si esto es verdad, ¿no? Replicando justamente a Marco Rubio, que también había difundido el video del ataque contra esta embarcación narco. Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico. Esto es extraordinario, lavándole las caras a los narcotraficantes, diciendo los que transportan droga. Por supuesto que hay seguramente gente y niños y jóvenes en situación vulnerable que son explotados por el narcotráfico. No hay ninguna duda de que eso es así. Pero ustedes se creen que son gente inocente los que están en esta embarcación o en una embarcación cualquiera que está transportando droga. ¿Ustedes se creen que no es gente que tiene varios asesinatos encima los que están justamente a bordo de estas embarcaciones? ¿Qué busca un presidente democrático de un país que ha sufrido como ningún otro el flagelo del narcotráfico, lavándole la cara a los narcos, diciendo que son pobres jóvenes y que son asesinos aquellos que están matando a los narcos, y que los narcos que se han dedicado a hacer del sicariato una profesión casi respetada en algunos barrios de Colombia, esos no serían entonces los asesinos? Pero realmente inversión absoluta de cualquier término más o menos racional de cómo debe funcionar una sociedad. No es víctima no es víctima quien sufre justamente la violencia, sino que termina siendo víctima el victimario cuando se aplica la justicia sobre él. Es una cosa muy, muy delicada la que está pasando hoy en Colombia. Vamos a estar después volviendo con otras cosas que ha hecho Petro por estas horas, pero al mismo tiempo que pasa esto, hay otros países que se van sumando, que se van plegando a esta estrategia de Marco Rubio y de Donald Trump. Y el último ha sido República Dominicana, que ayer complementaba el camino que ya tomaron Guyana, Ecuador, Paraguay, la Argentina, de declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista, dando aval en definitiva a estas operaciones. Así lo anunciaba el gobierno de la República Dominicana en esta nota firmada por Luis Abinader, el presidente, considerando que la Constitución dominicana establece que el combate de las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses constituye un objeto de alta prioridad. Bueno,
hay muchos considerando que los carteles dedicados al tráfico de drogas son considerados como grupos terroristas cuando, además de recurrir a métodos violentos e indiscriminados que provocan muerte, secuestro y extorsión, sustentan sus operaciones mediante esquemas de financiamiento ilícito y de lavado de activos propios de dichas organizaciones, vista la Constitución de la República Dominicana, vista la Convención de la Delincuencia Organizada, vista, si bajemos porque obviamente son todas las justificaciones, vista las leyes, toda la justificación. Decreto, artículo 1, se designa como organización terrorista al grupo armado Cártel de los Soles. Importante porque es además un país del Caribe, un país que está viendo en sus costas cómo avanza obviamente la flota estadounidense y también que ha sufrido las consecuencias del narcotráfico porque muchas de estas islas del Caribe han sido utilizadas como parada por los narcos y que está viendo del otro lado de su frontera en Puerto Príncipe, Haití, obviamente cómo bandas delincuenciales han directamente secuestrado al país y lo tienen sumido en una guerra civil de bandas. Esto es parte de las razones por las cuales América Latina empieza a alinearse, salvo, insisto, los gobiernos que tienen compromisos, insisto, más que ideológicos, son económicos, con el chavismo. América Latina empieza a unirse. Porque fíjate lo que ha pasado también en la Argentina, donde se conoce en estas horas la presencia de un supuesto agente chavista que llegó con el pretexto de, obviamente, construir una nueva vida y demás, y nos enteramos de que es un agente chavista. Nos estamos refiriendo a el hombre que vas a ver ahora en pantalla. Se trata de José Gregorio Noriega, que había sido diputado de la Asamblea Nacional, perteneciente a Voluntad Popular, el partido que en su momento tenía como referente a Leopoldo López y luego a Juan Guaidó, y que luego el régimen lo había puesto como interventor del partido cuando había querido básicamente vaciar a los partidos políticos opositores poniendo a gente afín. Y de hecho está desde 2020 sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea por ser un agente del chavismo, implicado por ejemplo en la operación Alacrán, a través de la cual el régimen sobornó a miembros de la oposición para tratar de convertirlos. Bueno, este hombre está hoy en la Argentina y hay un pedido concreto del partido Voluntad Popular que se tomen las medidas justamente para que no pueda estar suelto, ¿no? Acá vemos los detalles del perfil de José Figueroa y las decisiones que seguramente tomará en breve, tomará en breve el gobierno argentino para no permitir que esto, que es una amenaza para la Argentina, pero además para los venezolanos. Atención, porque obviamente hay venezolanos, muchísimos que están hoy en la Argentina, preocupados porque este pueda ser un elemento que pueda llegar a tomar alguna medida o alguna acción contra la oposición venezolana que está hoy en el exilio. Un exilio que vive con expectativa después del durísimo golpe que significó a su ilusión, cómo le roban la elección al Mundo González Urrutia, ha vuelto a tener algo de esperanza, aunque muchos mantienen el pesimismo que es casi necesario cuando se trata de un régimen de las características del de Nicolás Maduro, que sigue en medio de todo esto, dejando escenas insólitas, que habla del drama de una Venezuela que está en manos de criminales, pero criminales que al mismo tiempo tienen una precariedad que es realmente llamativa, porque en la conferencia de prensa, entre comillas, internacional que dio ante medios de países y regímenes aliados, Maduro dejó realmente una joya, hay que decirlo, que había pasado por desapercibida y con la que vamos a cerrar este segmento, que es el relato de cómo Xi Jinping le habría, lo pongo en potencial, regalado un celular que es más o menos que a prueba de cualquier cosa. Escúchalo a Maduro. Ahí me llega todo por aquí. Teléfono que me regaló, mira, Xi Jinping. Esto me lo regaló Xi Jinping. Un Huawei. Mira, el mejor teléfono del mundo. El Huawei. Y no te lo pueden intervenir los gringos. Ni los aviones espías, ni los satélites. Xi Jinping le dice al presidente chino, y este celular que supuestamente sería prueba de cualquier tipo de intercepción. Raro, ¿no? Porque es un celular de uso comercial común. Una cosa es que no se pueda desbloquear, otra cosa es que no se pueda interceptar. Eso tendría que ser un celular de inteligencia.
lo gracioso es que si es de Huawei, tiene por lo tanto vínculos directos con el ejército chino, con lo cual es muy probable que capaz no lo puede interceptar Estados Unidos, pero sí termina esto llegando a manos del ejército chino. Claro, no le importa que lo espíen los chinos. Atención con esto también, porque fue Jorge Rodríguez a China al desfile que se hizo hoy en China por los 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Hay varios indicios de que tanto China como Rusia están bastante dispuestos a soltarle la mano a Nicolás Maduro. Por eso debe estar desesperado también haciendo estos gestos.